Gracias, querido Sami. Qué bendiciones. Que la palabra nos llegue, que la alabanza nos toque, ¿cierto? Eso es tan importante en nuestra vida. Vamos al Evangelio de Marcos, queridos hermanos, por favor. Esperamos que la palabra hoy también tenga su efecto en nosotros. Disfruten mucho este pasaje, porque creo que es muy particular. En realidad, siempre que hay cosas curiosas en la Biblia, a mí me llama mucho la atención. Lo que salta de lo que es ya especial, a veces dentro de lo especial hay cosas que saltan allí, que son más especiales aún. Entonces, cuando hay pasajes así, a ti te llama mucho la atención. A mí, por lo menos, que soy un curioso en la Biblia, me llama la atención este tipo de pasajes que vamos a estudiar hoy día. Marcos capítulo 7, verso 31 al 37. Es un pequeño pasaje, pero deja una gran lección, creo yo. Dice el pasaje allá: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este es uno de los pasajes, para que usted lo sepa, más extraños en el ministerio del Señor Jesús. Él es presentado en este evangelio, en el evangelio de Marcos, ¿cierto?, como el siervo de Dios, quien vino al mundo para ayudar al hombre a encontrarse con Dios, poniendo su vida a disposición con ese fin. El Señor Jesucristo en el evangelio de Marcos es presentado como ese siervo, ¿cierto? El que no se... Si usted lee Marcos tiene 16 capítulos y parece que Jesús nunca se sentara, nunca descansara, nunca durmiera, nunca comiera, porque el evangelio de Marcos tiene ese propósito: mostrar a Jesucristo entregado como servidor de Dios, con el fin y para beneficio del ser humano. Entonces Jesucristo vino, ¿cierto?, a dar su vida en rescate por muchos. Eso es un texto que puede resonar cuando uno lee el Evangelio de Marcos. El Señor Jesús desarrolló un ministerio de sanidad increíble en medio de su pueblo Israel, y todo era con el fin de que los israelitas, el pueblo de Dios, entendiese que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era la idea de Jesucristo: mostrarse a este mundo como el servidor, el Hijo de Dios, y todos los milagros que él hizo, todas estas señales que hizo, tenían la intención de traer a la gente y hacerle pensar: esta persona, este hombre no es cualquier hombre. Este hombre es el Hijo de Dios. Llegar a esa conclusión, y así, poniendo su fe en él, las personas podrían ser salvas. Ahora, Jesús, en uno de sus muchos circuitos o campañas evangelísticas, porque si usted se da cuenta de los evangelios y los lee con detención, se va a dar cuenta que Jesús hizo varias campañas. Sacaba campaña a sus discípulos, a veces los discípulos iban ellos y él iba por otro lado. Hacía campañas evangelísticas, circuitos donde él iba presentando el reino de los cielos, o iba presentándose a sí mismo como Señor, como el Salvador, como el Mesías. Entonces Jesucristo hacía esas campañas, y para hacer estas campañas como muy notorias, hacía muchas señales y milagros. Entonces, en estos circuitos que el Señor hacía, nos topamos en uno de ellos acá en Marcos 7, verso 31, nos damos cuenta que Jesús en uno de estos circuitos realiza un milagro que llama mucho la atención, pero no llama tanto la atención por el milagro en sí mismo, ya que el milagro hecho aquí entra a ser uno de muchos milagros que Jesús hizo. Jesús sacó demonios, Jesús sanó leprosos, Jesús incluso una vez dice que a un manco le dio el brazo nuevo, a otro le dio la vista. Es decir, el Señor Jesucristo hizo una gama de milagros impresionante, una lista muy grande. Pero ¿por qué este milagro llama la atención entonces? No es tanto por el hecho del milagro en sí mismo, sino lo que llama la atención acá es la forma en que hace el milagro. Entonces hoy día nos fijamos un poco en la forma. Creo que allí, hermanos, se encuentra una gran lección para todos nosotros, sus hijos. Quiero decir que a Dios no lo podemos meter en una caja pequeña, limitándole a veces, limitando su poder o su forma de actuar, solo porque a veces a mí no me cuadra. A veces, hermanos, los bautistas en particular y los creyentes en general,
A veces somos muy así de que esto no podría ser de Dios porque es que a mí no me cuadra, es que a mí no me entra, es que no le encuentro lógica. En realidad, hermano, la lógica del hombre es bastante pequeña. Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Amén. Entonces, a veces los creyentes, hermanos, bautistas, evangélicos, cristianos en general, a veces solemos meter a Dios en una caja sin darnos cuenta, lo metemos en una caja pequeña y decimos, de aquí Dios tú no puedes salir. Tú puedes actuar, sin duda, con tu poder y tu soberanía, pero en esta caja. Y de esta caja Dios no puede hacer más, según yo, porque si se sale de esta caja que yo tengo en mi mente, todo lo que sale de esta caja no es de Dios. Hermano, pero tenga cuidado con eso. A Dios usted no lo puede meter en una caja. Puede ser, un día llegó un hombre diciendo, a mí Dios en la noche me dio una visión, me dio un sueño y estoy aquí respondiéndole al llamado que Dios me hizo en un sueño. Y uno podría decir, pero eso Dios no lo hace hoy día. ¿En qué sentido no lo hace? ¿Por qué Dios no lo podría hacer? Hermano, ¿Dios es Dios? ¿Él puede hacer lo que quiera? Hermano, cuando hablamos de salvar un alma, cuando hablamos de alcanzar un perdido, Dios no se pone ningún límite. ¿Lo escuchó? Cuando se trata de salvar un alma, cuando se trata de atraer un alma perdida, Dios no tiene límites con eso. Puede ser que Dios a nosotros nos ha hecho entender que hay formas y formas, y es verdad. Hay fondo y forma, y Dios, hermano, se va a manejar en estas formas que nos ha dejado en la palabra, sin duda. Pero la pregunta es, ¿se va a limitar a lo que nos dejó escrito? ¿Se va solo a limitar a lo que está escrito hablando de alcanzar un alma, de ganar una persona? Obviamente nosotros vivimos y nos guiamos por las escrituras, y eso es lo correcto. Nosotros aquí, hermano, trabajamos con lo que nosotros entendemos. Pero en las escrituras también hay un despliegue de poder impresionante que no fue escrito todo. Entonces, de vez en cuando, Dios nos puede sorprender con una obra más allá de lo que nosotros entendemos o estamos acostumbrados. ¿Sigue siendo de Dios eso? Bueno, todo se estudia, todo se analiza, pero créame algo, no podemos meter a Dios en una caja, Dios se sale de la caja. Porque Dios no puede estar sostenido en una caja mental o en una idea de cómo creo yo que Dios puede trabajar. Porque Dios, hermano, puede trabajar de mil formas. Todos nosotros los seres humanos somos distintos y Dios puede trabajar en tu vida, mi vida, de forma muy distinta. Y sobre todo cuando hablamos de la salvación, hermano, la salvación es algo que Dios va a hacerlo de la forma que Él estime que tenga que hacerlo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando fue ganado para Cristo? ¿Quién ganó a Pablo? ¿Qué apóstol le predicó a Pablo? No, ninguno. Ninguno querría predicarle a Pablo. De hecho, cuando Pablo ya estaba convertido, el Señor llamó a Ananías, ¿se acuerda? A orar por él y que perdiera ya la ceguera porque Pablo quedó ciego 3 días. Y Ananías dijo, Señor, ¿estás seguro que tengo que ir para...? Ananías le preguntó, Señor, ¿estás seguro que yo tengo que ir porque este hombre tiene una fama? Claro, la fama de él es que él mandaba a los creyentes a la cárcel, entonces, Señor, me están mandando a morir. Voy si es así, pero ¿estás seguro que este hombre quiera darle la vista? Bueno, ¿quién ganó a Pablo? No lo ganó ningún hombre, lo ganó Cristo. El mismo Señor Jesucristo, ya ascendido, se le presentó a Pablo. A veces pienso, hermano, que hay algunos, porque seamos honestos, ¿quién de ustedes le va a ir a predicar a un musulmán allá mismo? ¿Quién de ustedes mismos iría a Israel a ganar a un judío? Probablemente nosotros no tendríamos ni las palabras, ni la experiencia, ni el peso, ni los argumentos para ganar a alguien que tiene una categoría de religión muy pesada. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo puede ganar a personas. Y Él a veces lo ha hecho así. Para comenzar una obra, Dios a veces Él mismo ha tenido que alcanzar a personas. ¿Suena sobrenatural? Sí, suena como no típico de nuestra realidad, claro. Pero es el Señor que puede hacerlo. Y el Señor lo hace. Y le voy a decir otra cosa interesante. Dios no nos va a pedir permiso a nosotros para hacer las cosas como Él las quiere hacer. Porque Dios es Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, acompáñenme al pasaje. Mire qué interesante. Veamos esta historia y veamos cómo esto es una realidad. Versículo 31, la orientación geográfica. Versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Dice John MacArthur, creo que lo alcancé a leer de él, que 32 kilómetros el Señor Jesucristo se movió de un punto a otro. Marcos toma un versículo, hermano, para mostrarnos el lugar donde se llevó a cabo este milagro. ¿Y dónde llegó al final?
el Señor dice que sale de Tiro, los que ubican más o menos geografía, Tiro y Sidón, que son ciudades que están a la orilla del mar, ¿cierto? De allí el Señor se movió y pasó por Galilea, seguramente cruzó allí el mar de Galilea y llegó a Decápolis, que está al otro extremo. Entonces es interesante que viajaron más o menos unos 32 kilómetros para llegar a esta otra zona. Ahora la cosa curiosa, dice el verso 32, que vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Entonces desciende, cruza y desciende otra vez hasta ubicarse en Decápolis. El asunto es que fue en la región de Decápolis. Decápolis, hermano, tiene historia. ¿Recuerda usted la historia de Decápolis? ¿Por qué Decápolis nos suena? Bueno, si usted ha leído los evangelios, sobre todo Marcos, hace poco Marcos mencionó Decápolis. ¿En qué caso? ¿En qué situación? Bueno, este fue el lugar donde el endemoniado gadareno, ¿se acuerda? El endemoniado gadareno fue convertido en Gadara, obviamente, y de Gadara él se quedó en Decápolis. Y en Decápolis este endemoniado inició, o ex endemoniado, inició su ministerio como predicador. Si usted va a Marcos capítulo 5, rápidamente lo podemos ver allí. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se acuerdan que a Jesús lo habían echado de Gadara? Le dijeron, por favor, ándate de acá, y se fue. Lo echaron, pero Jesús le dijo al endemoniado gadareno, bueno, quédate tú y cuenta lo que el Señor ha hecho en ti, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y él se fue, y en Decápolis, ¿qué significa Decápolis? Deca, 10, polis, pueblo, ciudad, aldeas. Entonces son 10 aldeas o 10 ciudades, 10 pueblos. Era un lugar muy central donde se podía comunicar hacia 10 tipos de ciudades, aldeas o pueblos. Y el endemoniado gadareno tomó un lugar estratégico entonces para que la palabra se sembrara y se extendiera. Entonces ahora otra vez vamos a Marcos 7 y encontramos que el Señor Jesucristo ahora va a Decápolis. ¿Se da cuenta de la estrategia que hizo Jesús? Dejó una semilla, una buena tierra, dejó buena semilla allí y la empezó a extender a través del endemoniado gadareno, o el ex endemoniado gadareno. Y una vez que él hizo este trabajo, Jesús ahora aparece, y ahora probablemente en esa ciudad hay muchas personas, no sé si ya han creído, pero han escuchado que hay un Jesús que le cambió la vida a un hombre que era tremendamente atormentado por un demonio. Ya Decápolis había escuchado algo del ministerio de Jesús, ya había escuchado algo de la persona de Jesucristo. Entonces cuando Jesucristo llega, seguramente como Juan el Bautista preparó el camino en Israel, el endemoniado gadareno preparó el camino acá en Decápolis. Entonces cuando Jesús llega ya hay probablemente una murmuración, un comentario. La gente ya ha sabido, ya ha escuchado de este hombre endemoniado, que todo el mundo lo conocía, era muy famoso justamente por su condición. Ahora la gente ha escuchado que este hombre que es normal, que ahora habla del Evangelio, habla de Jesús, ahora la gente ha escuchado que el mismo Jesús va a venir a Decápolis, o de repente se deja caer, y ya ha visto, ya ha escuchado por este hombre que fue un endemoniado, que fue este Jesús que lo salvó. Entonces, interesante cómo se ha presentado, se ha preparado el ambiente para que Jesús llegara a Decápolis. El Señor Jesucristo, hermano, en su momento dejó ir una oportunidad grande cuando salió de Gadara y se devolvió. Pero el Señor dejó allí, con su estrategia, a una persona que diera testimonio. Ahora, mira verso 32. Eso para que nos dé un poco el ambiente. Donde va Jesús, por lo tanto, no es un lugar desconocido en un sentido. Es un lugar trabajado, no por él, sino por uno de los suyos. Interesante, hermano, también es aplicar eso a nuestras vidas. Usted sabe que Dios nos puso a nosotros en Valle Grande, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos haciendo por Valle Grande para que el nombre de Jesús sea conocido? Alguien me desafió en estos días a evangelizar más, que podríamos crecer más en evangelismo. ¿Y sabe quién fue? Un muchachito de nuestra iglesia. 16 años tiene. Y me decía, pastor, ¿sabe qué? Mi papá, cuando éramos chicos, siempre íbamos a los hospitales, íbamos al supermercado, acá a Quilicura, y nos poníamos a repartir folletos. Desde chico yo estoy acostumbrado a evangelizar. Yo siento, dice, que nosotros no estamos evangelizando mucho. Y me encantó la conversación. Me hizo pensar que un joven de 16 años tiene ganas de hablar de Cristo. Y me dijo, podríamos hacer tantas cosas. Hermano, ver ese entusiasmo, francamente me emocionó. Y le dije, ok, y ahora tú te vas a hacer cargo con los juveniles, vamos a empezar a hacer un trabajo con él evangelístico.
Porque él me decía, mire todos los que somos, éramos un montón ayer en una caminata que hicimos con los juveniles, éramos 26, 28 personas, imagínense que nosotros los 28 estuviéramos en la calle repartiendo folletos y hablando de Jesús. Qué buena conversación con un juvenil, hermano. Generalmente los juveniles, cualquier juvenil, no los de la iglesia, pero juveniles de afuera, ¿usted cree que son esos los temas que le interesan? Gloria a Dios por jóvenes como él, ¿cierto? Oren porque nuestros juveniles, hermanos, despierten a esa necesidad. Y claro, con el mayor gusto hablaba con él, yo decía, qué buena conversa, o sea, qué cosa más fructífera. Porque la idea, hermano, de verdad es motivarse a que el nombre de Cristo sea conocido. Nosotros acá en Valle Grande ya nos podemos manejar en diferentes formas. ¿Cómo estoy yo sembrando la palabra para que esto de verdad en Valle Grande la gente sepa que aquí hay una iglesia, por ejemplo, que se predica de Jesucristo? Lo estamos haciendo a través de las plataformas, ¿cierto? Lo estamos haciendo a través de lo que es la tecnología. Eso no es malo, pero ¿podemos hacer más? ¿Qué cree usted? ¿Podemos hacer más? No lo escucho. ¿Podemos hacer más o no? ¿Cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer más? Y ahí es donde tú te tienes que involucrar. Tú. ¿Qué tú podrías hacer más? ¿Podrías esta semana quizás tomar un poco de folletos y decir, bueno, yo podría hacer esta semana 10 folletos, podría regalar 10 folletos a 10 personas distintas? O podría ir a visitar a una persona que vino a la iglesia pero que no la hemos visto hace un rato, llamarla, contactarla y quizás ir a verla. Quizás podríamos empezar a orar por las personas que necesitan oración y podríamos ir a su casa a decir, oye, quiero orar por ustedes, solo eso. Y empezar a abrir la puerta a decir que Jesús es Señor y Salvador. Amén. Hermanos, si una iglesia se mueve, ¿sabe que no la para nadie? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ¿sabe usted eso? Ni aún la muerte va a detener a una iglesia. Porque Jesucristo, hermano, está con nosotros. Entonces, esa fe, y yo el otro día pensaba, cada día, hermano, que pasa, nosotros estamos envejeciendo, está pasando el tiempo, y cada día tú tienes una oportunidad. Cada día. Usted puede salir al supermercado, puede salir a un negocio, a un almacén, a donde sea, a la bomba de benzina, nadie quiere ir para allá, pero bueno, hay que ir, porque hay que cargar benzina igual. Y hermano, allí usted puede repartir un folleto, decirle Dios te ama, Dios te bendiga, sabes que estamos en una iglesia. Si te interesa saber de Dios, nosotros estamos en una iglesia enseñando la palabra y dejar el folleto. Comenzar, hermano, a que el mundo que nos rodea, el mundo donde vivimos, entienda y sepa que nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Y creo que el endemoniado gadareno, eso fue lo que hizo finalmente, hermano, cumplió la misión de cual él dijo, mira, a mí el Señor me transformó. Pregunta, ¿cuántos años pasó el endemoniado gadareno entrenándose? ¿Cuántos años, cuánto tiempo, cuántas semanas Jesús lo entrenó? La respuesta es muy simple, ninguna. Él solo fue llevado a Cristo, él solo fue limpiado, él solo fue sanado, y luego de eso Jesús le dijo, quédate aquí, cuenta lo que el Señor ha hecho en ti, pero no le dio ni un día. Y ese hombre con lo que tenía, fue y lo comunicó. ¿Habrá servido? ¿Habrá comunicado algo? Claro. ¿Qué cosa? Lo único que él sabía es que él era un endemoniado y que ahora Jesús lo había limpiado por su poder. Y eso fue y lo comunicó a Decápolis. Hermano querido, usted y yo, estoy seguro que tenemos más preparación que eso. Usted y yo tenemos más que lo que el endemoniado gadareno tenía. Pero lo estamos usando, ese es el punto. Tenemos que usar lo que tenemos. A lo mejor usted dice, yo soy muy nuevo, yo estoy recién conociendo y caminando con Cristo. Bueno, es el mejor momento para empezar a contarle a otros, ¿sabes qué? Yo estoy recién caminando con Cristo, pero ha sido maravilloso mi caminar con Él. Lo que Jesús ha hecho en ti, hermano, no lo podemos olvidar. ¿Y sabe cómo lo podemos recordar muy bien? Contándoselo a otros. ¿Amén? Yo quiero animarlo, hermano, a que en Valle Grande podamos tener una luz de verdad que se prenda. Y que no digamos, hay una iglesia, ¿y dónde está? No, yo sé, porque esa persona a mí me repartió un folleto, me habló de Cristo. Esa es la idea acá en Valle Grande también. Bueno, ¿amén o no amén? ¿Sí? Amén. Vamos a darlo, ¿cierto? Vamos a darle al Señor esa parte, ese privilegio. Ok, vamos a tener privilegio de hablar de Cristo, mejor dicho. Versículo 32. Esta es la historia, hermano. Miren, Marcos nos cuenta un caso bien dramático. Verso 32, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Siempre, hermano, creo yo en lo personal, que siempre que aparecen casos como estos son casos realmente dramáticos. Creo que los evangelios o los evangelistas siempre escogieron casos de personas que eran muy llamativas en su condición. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era obviamente llamar la atención hacia el poder que el Señor extendió hacia ellos, la misericordia que hizo con ellos,
para que estas personas fueran restauradas. Por eso pienso que Marcos, Juan, Lucas, este hombre leproso, este paralítico, ese hombre estaba muerto y ya llevaba varios días, como en el caso de Lázaro. Entonces yo creo, hermanos, que los casos que se mencionan en los evangelios siempre son dramáticos a intención. Es decir, este caso son casos perdidos. En realidad eran casos perdidos. Nadie los iba a poder ayudar porque sus condiciones eran muy dramáticas, muy deplorables, sus condiciones eran muy malas. Entonces siempre veo en los evangelios que se escogen casos así, pero no para exagerar, sino para contar cómo de verdad el Señor puede sacar un caso perdido y solucionarlo. Y hermano, eso trae esperanza en realidad a ti y a mí. No se olvide que en este mundo también vemos muchos casos perdidos, ¿cierto? Ayer íbamos otra vez en esa caminata y había un muchacho, yo creo hermano 20 y algo, no creo que tenía 30 años, pero botado en la calle. Seguramente borracho allí en Pío Nono, ¿no? Porque nosotros íbamos hacia el cerro, hacia San Cristóbal, me parece que es el que está allí, ¿no? Entonces, en esa caminata, usted sabe que hay mucha borrachera, mucha vida nocturna, y ahí había un joven 30 años, yo creo que menos de 30, botado en la calle como un perro, hermano. Y justo con este muchacho que íbamos hablando de evangelismo, el muchacho estaba anulado, o sea, el que estaba ahí en la calle estaba durmiendo, estaba anulado, pero era un joven. Yo decía, y le decía a este joven, quizás cuando prediquemos más el evangelio, estos casos se podrían acabar. Y hermano, uno cuando ve un caso así, uno dice, quizás cuál será la historia de ese joven, ¿cierto? La mayoría de nosotros no nos gusta meternos con situaciones así. ¿Por qué? Porque sabemos que son problemas grandes. Son casos perdidos. Nosotros los damos por perdidos, siendo honestos. Usted ve a un hombre en la calle, ve a una persona recogiendo de la basura, ve a una persona drogadicta así pero mal. Nosotros cuando vamos a Recoleta siempre vemos casos así. Y nadie se quiere meter con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo no nos metemos con ellos? Porque para nosotros son casos perdidos, son casos muy complicados. ¿Quién tiene tiempo para atender una situación así? Y como nosotros sacamos la cuenta del tiempo y el tiempo siempre va en contra de nosotros, por lo menos lo que me pasa a mí, yo digo, yo no me metería y no tengo tiempo para eso. Pero es lamentable verlo. Siempre da pena verlo. Pero ¿quién de nosotros se está metiendo a esos problemas? Nadie. ¿Por qué? Porque para nosotros, ¿qué son? Casos perdidos. Hermano, y por eso Jesucristo era tan maravilloso. Y por eso la gente llevaba a Jesucristo a estas personas. ¿Por qué? Nadie más los podía arreglar. ¿Quién más puede arreglar un ser humano así? ¿Usted lo puede arreglar? Yo no puedo. O sea, capaz que me lleve toda mi vida a tratar de restaurar a una persona y yo no lo voy a poder arreglar. Porque yo no arreglo personas. Yo podría ayudarlo como ser humano, pero yo no lo puedo arreglar. Y hermano, allí está lo maravilloso del Evangelio. Esta es la esperanza. ¿Por qué debemos predicar? Porque hay uno que puede arreglarlos a todos. El Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando usted ve un caso así, no vaya solo, le voy a dar desayuno, almuerzo. Está bien, si eso es bueno, una misericordia. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer uno con esas personas? Presentarle a Jesucristo. Porque el único que lo puede arreglar, y arreglar de verdad, es Jesucristo. Tenemos un caso en Recoleta, hermano, en nuestra iglesia, un hermano que estaba sumido en las drogas, pero él me decía, pastor, yo estaba perdido en las drogas. Conocí a Cristo, yo no tuve ni siquiera ir al psicólogo ni nada, el Señor me arregló. Gloria a Dios, le digo yo, me motiva. Porque Él me dice, yo entendí el Evangelio, acepté a Cristo y el Señor me ha dado toda la fuerza para salir adelante. El único hermano que tiene capacidad de arreglar a las personas es Jesucristo. El único que te puede arreglar a ti y a mí y reparar y de verdad hacerlo nuevo si es necesario, cambiar la pieza y poner otra, solo Jesucristo. Nosotros somos simples mensajeros. Pero he ahí la importancia del mensajero. Estas personas tienen que saber que hay un Jesucristo que arregla a las personas. ¿Amén? Amén. Ahora, mira lo que pasó. La gente acá, igual que nosotros, si estuviera Jesucristo así físicamente acá, ¿qué haríamos nosotros? ¿No le traeríamos a Él todos los casos? No me los traería a mí, ¿cierto? Pastor, gracias, usted nos sirve mucho. Ahí está Jesús. Y es verdad, yo también traería gente a Jesús. O sea, es que nosotros no somos la solución. Si Cristo está, que pasen todos para Cristo, porque Él arregla personas. Mira, estas personas hicieron lo mismo, versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Qué significa sordo y tartamudo? Aquí se puede entender como un sordo mudo. Porque en el fondo, un sordo, ¿cómo va a tartamudear? Es decir, es como, está muy atrofiada esta persona.
En este sentido, la persona no escuchaba y probablemente lo que emitía era algo porque él no escuchaba. Era un sordo mudo o alguien que con mucha dificultad trataba de repetir palabras y lo hacía con tartamudez. Imagínate la condición de esta persona. Esto estaba arruinado en él. O sea, se nota obviamente que lo que sonaba es porque estaba todo arruinado este sistema para él. Y le trajeron a Jesús una persona así. Mira versículo 32. ¿Qué más dice? Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Probablemente ellos pensaron que el método tradicional con el cual Jesús posiblemente, ¿cierto?, hacía los milagros, tenía que ver con esto de poner la mano encima y seguramente es lo que ellos habían visto. Quizás lo habían visto antes, lo cual les hacía suponer o esperar que poniendo su mano sobre el individuo sería suficiente. No se olvide que los judíos para el perdón, cuando iban al templo y pedían el perdón, ¿sabe lo que hacían? Ellos ponían la mano sobre el cabrito, ¿cierto?, sobre la ofrenda que llevaban, el animalito allá, y el animal era sacrificado por el mismo dueño, ¿cierto? Pero él ponía la mano en el cabrito como identificándose con el pecado. Y una vez que uno ponía la mano allí, se sacrificaba el cordero, ¿cierto? Se derramaba la sangre y eso era propiciación. Así se hacía perdón de pecados. Usted se identificaba con el cordero, entonces le ponían siempre la mano encima. Supongo yo que ellos, aunque no eran judíos, tenían la idea de que poniendo la mano encima, esta persona solamente con eso, tú poniéndole la mano encima, lo puedes sanar. Era la forma que ellos le sugerían, porque seguramente era lo que ellos habían visto en alguna manera, habían escuchado de esto, seguramente estaban lejanos a esta situación, pero algo habían escuchado que quizás poniéndole la mano encima podría sanarlo. Mira lo que hace Jesús, versículo 33. Y seguramente, hermano, y posiblemente, según lo que ellos decían, muchas veces había sanado así la gente y así probablemente hubiese funcionado también. Pero Jesús da una lección acá en medio de eso. Mira versículo 33. La gente, hermano, sugiere que se le ponga la mano encima. Pero te voy a decir algo, Jesús no siempre puede poner la mano encima porque depende el caso, depende la persona, depende el individuo, depende la condición, depende la situación. ¿Qué hace Jesús en el verso 33? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y esto es muy raro. Esto no se había visto, hermano. Le hago una pregunta. ¿Qué otro milagro es tan curioso como este? No hay ninguno. Yo recorriendo en mi mente, media cansada igual, pero yo en mi mente media cansada recorrí los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no encontré ningún milagro como este. Este milagro es muy particular. Este milagro, querido hermano, es una cosa muy rara que pasa. La forma, no el milagro en sí mismo, insisto, no es el milagro, pero la forma del milagro es muy curiosa. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo hace así? Ahora, querido hermano, las personas pensaban que este caso sería otro de aquellos donde el Señor pondría su mano y le sanaría. Sin embargo, aquí vemos acciones únicas para atender y ayudar a este individuo. Y eso es algo que tienes que llevarte en esta mañana para tu casa. Que el Señor a cada uno lo trata como cada uno necesita. Cuando Dios va a atender tu caso, no se limita y no lo va a hacer siempre igual a otro. Cada individuo es particular. Le hago una pregunta, ¿cómo te trajo Jesús a ti? ¿Cómo te trajo a ti a sus pies? ¿Sabe cómo me trajo a mí? Me trajo a través de un hombre que al final lo vi como mi padre espiritual. ¿Por qué me trajo a mí así? Y no me llevó al templo porque yo era sumamente vergonzoso. Si a mí me hubiesen dicho, pase adelante, levante la mano, yo no lo hubiese hecho. Pero el Señor llegó a la casa donde yo estaba viviendo, que no era mi casa, yo me había ido de mi casa, no es mala, con permiso de mi madre, pero a los 13 años yo me fui de mi casa, fui a vivir con mi abuela. En mi casa eso era un campo de batalla todos los días. Yo me arranqué del fuego y caí en la casa de mi abuela. Y allí recién eran creyentes, hace muy poquito tiempo, muchas personas. Y el Señor me ganó a través de un hombre que terminó siendo como mi papá espiritual. Un tío político. ¿Por qué a mí me ganó así? Porque yo no tenía padre en ese minuto. Entonces para mí fue tan bueno que alguien como él me ganara para el Cristo. Después me empezó a enseñar muchas cosas, salíamos juntos. Yo no tenía padre, entonces en ese minuto él fue un gran consuelo en mi vida. También hizo una parte especial allí hasta que Dios me enseñó y me ayudó a caminar.
A veces pienso, ¿por qué los detalles tenían que ser así? Bueno, porque Dios trató conmigo y me tuvo que sacar de mi casa. Y estuve viviendo con mi abuela, ¿cierto? Un poco huérfano de alguna forma, pero el Señor allí me enseñó mucho a amarlo a Él como el Padre Celestial que Él es. Dios, hermano, yo entiendo que trata con cada uno de nosotros de forma particular. En este caso, la gente pensaba que poner la mano era lo que necesitaba este hombre. Pero mira lo que Jesús estimó que necesitaba este hombre. ¿Qué hizo Jesús? Verso 33, primero, dice que lo apartó y tomándole aparte de la gente. Es decir, probablemente le dijo a la gente, gracias por su sugerencia, déjenme a mí tratar este caso. Y lo tomó aparte. ¿Por qué? No sé. Esa es la cuestión, hermano. Leo comentarios y comentarios de esto y nadie tiene un comentario de por qué lo tomó aparte. Pero si usted piensa en las personalidades, hay gente que le da vergüenza a las cosas a veces. ¿O no? Hay gente que diría, no, déjeme aquí nomás, no diga nada, por favor. De hecho, si hoy día reconocemos visita, hay gente que a mí no me gusta que me digan nada, no que me aplaudan tanto. Somos todos distintos. Entonces, seguramente con este hombre el Señor requería apartarlo, sacarlo, por un lado protegiéndolo a él, quizás cuidándolo a él, porque quizás era vergonzoso, porque quizás le costaba la multitud, quizás estaba demasiado rodeado de gente y eso lo tenía como medio alterado. Yo no lo sé, pero sin duda Jesús estaba pensando en él. Y otra cosa, Jesús seguramente estaba pensando en la gente, porque si veían este milagro así tan en medio, tan directo, quizás hubiese generado más conmoción de la que generó, porque si usted mira el texto, igual la gente quedó impresionada, igual la gente quedó así como, wow, esto no se puede quedar callado, hay que hablarlo, hay que decirlo. Quizás por eso la gente la veía al Señor tan fervorosa que lo retiró para quitar un poco esa efervescencia que a veces causa un milagro tan extraordinario, tan inmediato como esto. Yo no lo sé, pero sé que el Señor estaba mirando factores alrededor. Y a este hombre lo toma aparte. ¿Qué más dice el texto? Metió los dedos en las orejas de él, quizás también porque la forma que iba a hacer Jesús era distinta. Entonces, mejor te llevo aparte porque la gente se va a meter, a lo mejor va a decir, pero ¿para qué hace eso? Solo póngale la mano. Entonces, hermano, Jesús toma los casos cada uno en particular. A este hombre lo tenía que separar. Y luego de eso hace una cosa muy curiosa. ¿Qué hace? Metió los dedos en sus orejas. Esto, hermano, es íntimo, es más íntimo de lo que uno esperaría, ¿cierto? También no es higiénico, porque no es higiénico. Es invasivo. Es como que yo le dijera, a ver, hermano Álvaro, venga, y le meto los dedos en las orejas allí y pastor, o sea, le agradezco su preocupación, pero déjeme las orejas tranquilas, no me las lavé hoy día en la mañana. ¿Quién sabe uno? Yo no sé, hermano, qué estaba pasando allí, pero por eso quizás Jesús lo tomó aparte y dijo, mira, voy a hacerte un tratamiento aparte de ti. Entonces no necesito toda esta gente que esté opinando de mi forma. Porque usted, increíblemente, hermano, aunque usted no lo crea, la gente opina de todo. Se meten, hermano, a decir esto, no, pero ¿por qué esto? ¿Qué le importa a usted? ¿Acaso usted lo va a sanar? No, pero nos gusta opinar, ¿cierto? A veces cuando uno, hermano, como pastor, le toca decirle, hermano, no, esto, y gente se acerca y dice, pero pastor, ¿por qué se lo dijo tan duro? Porque lo conozco, porque yo estoy trabajando con él. ¿Estás trabajando tú con él? ¿Lo conoces tú a él? No, no lo conozco, pero me pareció. Que no le parezca nada, hermano. Siga con su vida. Usted ore nomás. Porque uno conoce a sus ovejas. Entonces hay ovejas que reaccionan de una forma y otras de otra. ¿Podrían ustedes juzgar mal eso si ustedes lo ponen a apreciar? Hermano, no lo aprecie, ore nomás. Porque Dios sabe cómo está tratando a cada uno. O a veces Dios siempre te trata con ternura. No, a veces te agarra a palos Dios. Y uno dice, Dios es malo. Hermano, no opine. Solo ore nomás. Porque Dios sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Él sabe llegar a nuestro corazón, ¿o no? Bueno, aquí Jesús, hermano, toma aparte a este hombre y le mete los dedos en las orejas. Es invasivo, un poco vergonzoso. La cuestión es, si el hombre, hermano, se quería sanar, debía dejar al Señor hacer lo que él considerara necesario. Admiro a este hombre en realidad. ¿En qué? Su sumisión. Ahora, mira qué interesante. ¿Cuántas veces vemos a Jesús haciendo un milagro con estas acciones? Nunca. Nunca vemos otro milagro tan invasivo así. Entonces,
Y de hecho, hermano, la mayoría de las veces solo decía la palabra y el milagro era hecho. Eso hace de este milagro algo único en su tipo. La cuestión es por qué lo hace así. John MacArthur comenta, y esto es una cosa que me gustó, John MacArthur, un comentarista bíblico, comenta que estos actos fueron su forma de comunicarle por medio de lengua de señas que él lo ayudaría. Entonces, como él no escuchaba, seguramente Jesús le hace y le mete los dedos en las orejas. Él está haciendo lengua de señas. Este hombre no escucha, no sabe lo que está pasando, no sabe quién es Jesús. Jesús lo toma aparte, hermano, su lenguaje es corporal. ¿Y qué hace? ¿Y qué le está diciendo cuando le está metiendo los dedos en las orejas? Voy a tratar con ese problema tuyo. Luego que hace eso, ¿qué dice el texto? Versículo 33. Escupiendo, tocó su lengua. Si le parecía complicado meterle los dedos en las orejas. ¿Pero qué está haciendo Jesús? No es lenguaje corporal, no es lengua de señas. Es medio directo en la lengua de señas, pero es eso, ¿no? Voy a arreglarte las orejas y voy a arreglarte tu lengua. Interesante. Jesucristo, hermano, lo que está haciendo es comunicando corporalmente lo que Él quiere hacerle a esta persona. Quizás son las razones por qué Él lo tomó aparte. Porque más de algunos dirían, ay, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Por qué lo haces de esa forma? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué te metes en lo que nadie te ha pedido opinión? Otra vez, los seres humanos somos muy intrusos, hermano. ¿Y por qué no lo hiciste poniéndole la mano? Porque no quiero hacerlo así. Porque este hombre no necesita eso. Porque este hombre necesita tener su propio testimonio. Déjame hacer mi trabajo. Yo soy Dios. Hermanos, si nosotros oráramos que Dios salvara, Dios, haz lo que tengas que hacer para salvar. No se sorprenda entonces de cómo la gente llegue a Cristo. Deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Usted ora porque la familia se salve, porque su familia se salve. Deje que Dios haga como Él tenga que hacer. Y si pasa un accidente, bueno, es Dios haciéndolo porque así va a llegar. Hace poco un hombre me escribía, él estuvo a punto de morir, entubado entero, fui a orar por él. Él no era consciente. Oré por él y a él le quedó en su subconsciente, él escuchó mi oración. Y hace un tiempo atrás, la hija, cuando él ya despertó, nadie pensaba que iba a despertar, despierta y él le dice, hija, yo necesito hablar. Vino un pastor, ¿cierto? Sí, papá, vino un pastor, necesito hablar con él. ¿Cómo sabía él? Sí, yo lo vi, hermano, él estaba mal, ido. Pero en su mente quedó esa oración. Fui a hablar con él, él se entregó a Cristo. Y esta semana, la semana pasada me dice, quiero hablar con el pastor otra vez. Quiero hablar con él, necesito hablar con él. ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Cómo es Dios que hace cosas? Ahora, ¿usted quisiera que su papá o su familiar pasara por algo así? Nadie quisiera, pero fue la forma porque su hija me decía que a él le había costado mucho entender y seguir a Cristo. Hermano, a veces es la única forma, según Dios, no según nosotros, que la persona se va a acercar. Deje a Dios ser Dios. Usted ore y prepárese para la respuesta que Dios le pueda dar. Amén. Mira versículo 33 entonces, y escupiendo tocó su lengua. ¿Por qué lo hizo? Ya les decía, creo que fueron, como decía MacArthur, fue su forma de comunicarle que Él lo va a ayudar. Interesante, dice que escupió y con parte de su saliva tocó con su mano, ¿cierto?, la punta de la lengua. Obviamente, hermanos, nosotros acá debemos entender una sola cosa, el Señor está trabajando. La forma es curiosa, única. Pero este hombre necesitaba esa forma, porque para ese hombre eso funcionaba. Recuerde que él era sordo, no ciego. Así que él veía todo. ¿Entiende lo que le digo? Es decir, él quedó con ese testimonio. Otros podrían decir, a mí Jesús me tocó de la cabeza y me sané. Él dijo, no, a mí no me hizo eso. A mí me agarró de las orejas, me tocó la lengua con su saliva. Así sané yo. Hermano, es su propia historia, es su propio testimonio. Entonces Jesús lo hace de esa forma porque Él quería hacerlo así.
porque él tenía una razón con ese hombre. Ese hombre tenía que tener su propio testimonio. Le hago una pregunta, ¿usted tiene su propio testimonio? ¿Cómo te ganó Cristo a ti? Hermano, nunca lo olvides, cómo el Señor te alcanzó. Y piensa en los detalles alrededor, porque el Señor es precioso en sus detalles con nosotros, para que no se nos olvide el milagro que ocurrió en nuestras vidas. Ojalá que todos los días tengas un ratito para recordar cómo Jesús te salvó. O de vez en cuando recuerda cómo llegaste a Cristo. Y piensa en los factores alrededor, porque con cada uno de nosotros el Señor ha hecho algo en particular. Ahora mira versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, todavía no ha terminado, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Y otra cosa que hace el Señor muy hermosa es que gimió. La palabra gimió aquí literalmente significa lanzó un suspiro, no un grito. Esto fue un suspiro. Éfata. Fue suave. Él no necesitaba gritar. ¿Sabe por qué? Este hombre no iba a escuchar. ¿A quién le iba a gritar? Él no se iba a impresionar. Ese hombre no escuchaba. Lo que hace el Señor es un gemido así como profundo, pero en suspiro. Éfata. Fue una cosa más tierna, una cosa más suave. Hermano, Jesús no necesita gritar para abrir oídos. Jesús en una cosa muy suave, muy íntima, muy de dos, Dios puede hacer una obra. Él puede desatar y mejorar y sanar solo con un suspiro, solo con un gemido como este, profundo, sentido directo. Hermano, y él hizo Éfata. Me acordé del negocio de Rafita cuando estaba leyendo este pasaje, porque su negocio se llama Éfata, ¿cierto? ¿Qué significa? Sea abierto. Bueno, se abrió un negocio, gloria a Dios por eso, qué bueno. Aquí en este caso, hermano, más maravilloso es aún que este hombre, mira lo que pasó. Versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata. Es decir, sea abierto. Al momento, hermano, y aquí está el resultado. Esta es la cosa impresionante. Con esta acción de Jesucristo, estas acciones de Jesucristo, de tomarlo aparte, poner los dedos en las orejas, poner saliva en su lengua y gemir, mira lo que pasa. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hay algunas personas que toman estos pasajes y dicen, a lo mejor ese es un método terapéutico. Entonces creen que cada sordo tiene que meterle los dedos en las orejas. Hermano, no creo que obedece a un método terapéutico, simplemente a un testimonio que Jesús le quería dejar a este individuo. Para mostrarle qué cosa. Yo soy Dios, yo te sano, yo atiendo tu caso, me interesa tu caso y sé atenderte a ti. Sé atender tus situaciones, tu corazón, tu realidad, lo que tú estás viviendo, yo lo conozco, lo entiendo y lo sé tratar. Quizá, hermano, eso nos anima, ¿o no? ¿Por qué? Bueno, porque Él conoce mi caso, conoce lo que estoy pensando, pasando, sintiendo, y Él me sabe tratar a mí. ¿Y Dios te sabe tratar a ti? Claro que sí. Y a cada uno de nosotros Dios nos sabe tratar. Por eso, hermano, este caso es tan hermoso en ese sentido. Versículo 35, al momento. Fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cuál es la diferencia en el efecto entre este milagro y otros? Ninguna. Así como Jesús al paralítico lo hizo andar de una al instante, tiene los mismos elementos, ¿lo nota? Entonces lo que es distinto de este milagro no es el poder, no es el resultado que es perfecto, no, es la forma. La forma. Y quizás por eso mis ojos se pegan a este asunto de que la forma en la cual el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros puede ser muy distinta. No hay ley en eso. Lo importante es que sea el Señor, que sea su poder y que resulte. Esas son las cosas. Porque la forma, hermano, en que Dios puede cambiar tu hogar, tu casa, tu familia, tu vida, tu hijo, tu esposo, tu esposa, lo que sea, esa forma viene de Dios. Y si es Dios que te va a tratar, gloria a Dios. Él está tratando. No entiendo por qué lo hace así. Con otro lo hizo más simple. Dios sabe. Porque en la forma el Señor la está utilizando para glorificarse. Mira versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Y cuál fue el efecto en las personas?
En esta persona se desarrollaron, hermano, todos sus sentidos inmediatamente. Yo siempre insisto en algo, que los milagros del Señor siempre son iguales. Cuando Dios hace un milagro, lo hace perfecto. Él no quedó medio tartamudo ni medio sordo. Ahora escucho un poco, por un lado, por el otro no. Cuando Jesús hace algo, hermano, es igual que la salvación viene y viene perfecta. Si Él cambia una vida, la cambia. No deja cojeras, no deja medias cegueras, no deja medios oídos. El Señor, si va a hacer algo, lo hace bien y lo hace completo. Amén. Entonces, cuando una persona, hermano, de verdad se salva, yo digo que la salvación, piénselo en la salvación, cuando una persona de verdad se convierte a Cristo, hermano, se acaba el problema. ¿Cuál problema? Esa persona nunca más está sola, nunca más tiene hambre, nunca más tiene sed de justicia de Dios, nunca más. ¿Por qué? Porque se soluciona el problema. De ahí en adelante es tu caminar con el Señor, pero tú estás seguro de algo. Yo sé que Cristo me salvó. Y esa salvación, hermano, se concreta en el alma de la persona vive en paz. Porque sabe que el Señor ya le ha cambiado. A mí me llama la atención cuando personas no tienen esa seguridad. Allí es donde tú tienes que tomar tiempo con Dios y analizar las Escrituras y que venga la fe concreta, con convicción profunda. Porque si eso no lo sientes, no lo ves así, entonces hay un problema en la base. Cuando una persona no se entiende salva, no se siente salva, no ve en la Escritura su vida, más la ve como un perdido que como un salvo, necesitas salvarte. Necesitas entregarle tu vida, tu alma a Jesucristo. Eso debe ser la seguridad que tú tienes. Una vez que eso está, el problema se solucionó. ¿Por qué? Porque el Señor irá conmigo toda la vida. Hermano, yo me convertí a los 13 años y le aseguro algo. Yo creo que el Señor hizo un gran favor a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a todo el mundo, creo yo. Sacó un problema del mundo, me salvó. Mi mamá nunca más tuvo que andarme reparando, diciendo pórtate bien, obedéceme. El que me lo decía era el Señor. Antes que mi mamá me retara, el Señor ya me lo había dicho. ¿Entiendes lo que le digo con que solucionó el problema? Es que cuando el Señor se mete en tu vida, Él ministra. Él toma el control. Le aliviana mucho el trabajo, por ejemplo, a los padres. ¿Por qué? Porque antes que el papá lo rete, el hijo ya está quebrantado diciendo, papá, creo que yo le fallé porque le desobedecí. El Señor me lo dijo. Y vengo a pedirle perdón. Oh, qué alivio para un papá, ¿o no? Qué rico cuando los hijos se arrepienten solos. Uno quiere ir a hablar con ellos y ellos están ahí con las rodillas dobladas, ahí en la cama, orando, pidiéndole perdón a Dios. ¡Qué bendición, hermano! Cuando un hijo es grande y está en casa, y es lindo cuando el hijo dice, mamá, yo la amo, el Señor me ha enseñado a amarla. Y le perdono cualquier cosa. Hermano, ¿qué ayuda para una familia? Es que cuando Cristo llega a una persona se soluciona el problema. Yo digo que allí, hermano, ya los padres, aunque no estuvieran, el Señor está. Si el Señor está en una vida, el problema está solucionado. El problema más grande está solucionado porque el Señor está en esa vida. Por eso, hermano, de lo que más te tienes que preocupar de tus hijos, por ejemplo, es que tengan una buena relación con Dios, que conozcan a Cristo. Una vez que las personas ya conocen a Cristo, el trabajo es mucho más fácil. Y yo lo veo porque he trabajado con tantos grupos, hermano, que cada vez que veo en ese grupo que alguien se convierte, ya el trabajo está hecho. ¿Por qué? Porque quieren aprender, porque quieren ser discipulados, porque se quieren bautizar, porque quieren hablar de Cristo, porque solos andan en esto, solo entre comillas. El Señor está con ellos. El trabajo ya está hecho, hermano. De ahí solo uno tiene que animarlos, porque ellos están animados en su fe. ¿Amén? Entonces preocúpate de algo, que la gente llegue a Cristo, que las personas entiendan quién es Cristo, que las personas se entreguen a Cristo, porque una vez que la persona se entregó a Cristo, el problema mayor está solucionado. Si yo ya no estoy para mis hijos en algún momento, me morí, qué sé yo, y quedan solos, nunca están solos, porque el Señor está con ellos. ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cómo van a salir adelante? El Señor los va a cuidar. Él va a abrir puertas para ellos, el Señor los va a sustentar. Hermano querido, cuando Cristo está en una vida y en una familia, el problema mayor está solucionado. Porque Él responde por ellos. Él los guía, Él los cría, Él los cuida, Él los dirige. Es increíble el Señor, ¿o no? Por eso, hermano, lo que más les puedo decir hoy día, Cristo es la solución. Si tú eres hijo, Cristo es la solución. Si eres padre, Cristo es la solución. Si eres esposo, Cristo es la solución. Si eres esposa, Cristo es la solución.
El Señor es la solución, pero te voy a dar un consejo. Déjalo actuar. Déjalo que Él sea Dios. Déjalo que haga lo que tenga que hacer. Para que las cosas cambien, dejen a Dios ser Dios. Termina el texto acá, de una forma muy maravillosa, y dice así. Versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. ¿A quién les mandó eso? A la multitud que había allí. A la gente que estaba alrededor. No le habla a él, le habla a ellos. Versículo 36 dice, y les mandó. ¿Lo notan? Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, por lo tanto sabemos que le está hablando a ellos, a la gente que llevó a este ciego, a este sordo, a este tartamudo, a esas personas y probablemente a otros que se habían juntado allá, les dijo que no le dijeran nada a nadie. Pero dice tanto, por cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y sabe que esa es una referencia mesiánica? El único que lo hace siempre todo bien es el Mesías. Y estas personas de Decápolis estaban listos para decir ¿qué cosa? Tú eres Jesús, tú eres el Mesías. Todo lo has hecho bien. Haces a los sordos hablar, a los sordos oír y a los mudos hablar. Tú lo haces todo bien. Y estaban en Decápolis, hermano. Jesús no venía a los gentiles, ¿saben? Jesús venía primero a los judíos. ¿Pero qué quiere que le diga? Con esta forma Jesús también está diciendo algo. Bueno, fui a ayudar a una persona y terminaron muchos gentiles entendiendo quién era yo. En Israel, pocos. Y afuera, muchos. Creo que por eso el Señor ama a los gentiles, a los que no son judíos. Porque vaya la diferencia que hay. Con lo poco que Jesús hace por los gentiles en su ministerio, muchos buenos resultados. Y con lo mucho que hacía en Israel, eran muy pocos los resultados. Que no te pase eso. Si el Señor ya te ha mostrado misericordia, créele. Créele. No te pongas duro de corazón como los judíos. Pero otra señal más, pero otra señal más. Si ya te mostró algo, es suficiente. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor amado, muchas gracias por tu palabra. El Evangelio de Marcos nos ofrece un ejemplo precioso. Señor, tú haces las cosas como tú quieres. A tu manera, no a la nuestra. Te damos gracias por eso. Sigue trabajando en nuestros corazones, en los que están aquí, los que escucharon este sermón, Señor, para que entiendan algo. Tú eres Dios, no nosotros. Tú haces las cosas a tu manera. Es la mejor manera porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, cómo estás tratando nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdanos a creerte que esa es la mejor manera, la mejor forma, porque tú nos conoces, incluso mejor que nosotros, a nosotros mismos. Señor, siga obrando en salvación aquí en Valle Grande. Siga usándonos, Señor, para que las personas puedan entender que hay un Jesús que arregla personas. No somos nosotros, pero te conocemos y sabemos quién es el que arregla a las personas. Tú, amado Señor Jesús. En tu nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Amén.